Las tres brujas. Historia escrita por Jacqueline Sandoval. Cuando se vive en una ciudad moderna, rodeada de tecnología, cuesta creer que las historias de brujas sean verídicas. Cierta tarde llegué a la universidad y me encontré a mi madre muy triste. Pregunté qué sucedía y me dijo con pesar que su madre estaba muy enferma. En ese momento me ofrecí a llevarla a su antiguo pueblo, pero ella me dijo que no podía ir a verla, ya que le había hecho una promesa irrompible a su padre, de nunca volver a ese lugar. Mi madre, al quedar embarazada en su adolescencia, recibió el repudio de mi abuelo y de mi abuela. En ese momento debió irse de casa, prometiendo jamás volver. Vivió en las calles sus primeros meses de embarazo, hasta que conoció a un hombre amable, que se hizo cargo de ella. Ese hombre valeroso era mi padre, quien me crió como si fuera su hija, hasta el último día de su vida, en el cual lo despedimos con mucho pesar y amor. Sinceramente, yo no le encontraba mucho sentido seguir cumpliendo con aquella promesa, después de tantos años. Pero mi madre me dijo que no hiciera más preguntas, que no quería tocar el pasado. En silencio me retiré a mi habitación y traté de concentrarme en mis estudios. Pasaban las horas y podía seguir escuchando los sollozos de mi madre desde su habitación. Mi pequeña hermana trataba de consolarla inútilmente, pero nada calmaba su dolor, por lo que decidí proponerle un trato. Madre, yo sé que no puedes ir para no romper tu promesa, pero yo sí puedo. Arreglaré mi equipaje y viajaré al pueblo a cuidar de la abuela en tu nombre. Todo estará bien. Confía en mí. Le daré el amor que tú no puedes y haré todo lo posible para que sus últimos días sean los mejores. Mamá me miró con ternura y aceptó el trato. Al otro día salí temprano de casa, llevando algunas cosas que mamá le enviaba, más un dinero que me pasó para pagar los gastos que fueran necesarios. Al llegar a aquel pueblo, me sentía como si hubiese hecho un viaje al pasado. Todo era muy antiguo. Los autos, las casas, los almacenes. Parecía que la modernidad no había llegado a aquella localidad, como si se hubiese detenido el tiempo. Me bajé del bus y noté una gran y hermosa casa situada en lo alto de un cerro. A pesar que se veía arruinada, aún se podía apreciar su belleza de antaño. Me quedé un momento paralizada admirándola. Un magnetismo extraño me atraía a ese lugar. Después de un instante, llegó el taxi que había pedido para que me llevara a casa de la abuela. Sabía que sería un difícil encuentro, pero estaba dispuesta a hacer todo lo posible para ser aceptada. Llegando a casa, sentí un nudo en el estómago. Jamás en mi vida había estado tan nerviosa, pero aún así me armé de valor y toqué la puerta. A los minutos me abrió una tierna anciana, quien me preguntó amablemente quién era, pero al decirle que era su nieta, cambió de expresión. Aún así me invitó a pasar. Luego de las presentaciones habituales y de contarle algo sobre la vida de mi madre, me mostró mi habitación y ella se fue a descansar. Guardé mi equipaje y me dispuse a dormir. Llegando la madrugada, desperté por el frío que sentía. Me di cuenta que la habitación estaba sumida en una gran neblina, por lo que me levanté a cerrar la ventana. Pero al fijar mis ojos hacia el exterior, pude notar que la noche estaba estrellada y no había ni un ápice de neblina. Era muy extraño que ésta solo estuviera en mi habitación. Aún así cerré la ventana y encendí la calefacción. Nuevamente me metí a la cama, pero un grito ahogado de mi abuela me hizo correr a su habitación. Al llegar, la vi durmiendo apaciblemente. Pensé que tal vez el grito había sido producto de mi imaginación, o que venía desde la calle.
pero al salir y cerrar la puerta, nuevamente lo escuché. Ingresé nuevamente, pero ella estaba igual. Decidí quedarme sentada en la silla, al lado de su cama, con una manta en mis piernas para abrigarme del frío, y cerré mis ojos para poder descansar. Al otro día, al despertar mi abuela, le conté de lo ocurrido, pero ella se hizo la desentendida, diciendo que no pensaba que la gente de ciudad fuera tan supersticiosa y fantasiosa como la gente del pueblo. Ese comentario me hizo sentir bastante tonta, por lo que no volví a tocarle el tema, a pesar que ese fenómeno ocurría cada noche. Durante el día, nuevamente hablamos de la familia. Ella me hacía preguntas bastante extrañas, a las que no le encontraba el sentido, pero pensé que tal vez era producto de su mente cansada y anciana. Entre esas preguntas, decía que si acaso había visto su muerte, y si la podría ayudarle a terminar con su tormento, a lo que obviamente le dije que no sabía. Al pasar los días, fui tomándole afecto. Su apariencia frágil y delicada me inspiraba en una gran compasión y cariño. Pensaba en cómo había dejado pasar tanto tiempo sin haberme decidido en conocerla. Ella se esmeraba en atenderme bien dentro de sus posibilidades, y me contaba divertidas anécdotas de sus días de juventud, lo que yo escuchaba con atención, imaginándome cada detalle. A pesar de sus años, aún lucía cierta belleza, por lo que podía imaginarme que había sido una mujer muy hermosa, aunque muy distinta a mi madre y a mí. No teníamos ninguno de sus rasgos, por lo que supuse que tal vez nos parecíamos más a la familia del abuelo. Los días pasaban en completa normalidad, pero las noches eran algo diferentes. Cada vez que intentaba dormir, la temperatura bajaba considerablemente, y la neblina se hacía presente en mi habitación y en la de mi abuela. Después de ciertas noches, aquel frío venía acompañado de ciertas presencias que atormentaban mis sueños y mi despertar. Entre la oscuridad podía distinguir 3 siluetas que se paraban en el umbral de la puerta. Yo cerraba mis ojos y me cubría con una manta, haciendo una oración y rezando el Padre Nuestro, algo que no servía, ya que aquellas presencias se reían a carcajadas de mis palabras. Ya esta situación me estaba aterrando. Sabía que no era producto de mi imaginación, por lo que nuevamente le pregunté a la abuela si ella sabía algo de aquellas presencias. Pero ella solo me decía que eran pesadillas, algo que por supuesto yo no creía. Podía intuir que ella me ocultaba algo, tal vez algo relacionado con mi abuelo. Fue por ese motivo que le pedí que me llevara al cementerio para conocer su tumba. Tu abuelo no está en el cementerio. Ese no es un lugar seguro para nosotros. No entendía a qué se refería con aquellas palabras, pero en el momento que le pregunté, cambió el tema radicalmente, enviándome a hacer unas compras para la cena. Salí de casa un tanto confundida. Mientras caminaba, podía ver la imponente casa que estaba situada sobre una colina. En ese momento, nuevas preguntas llegaron a mi mente, y decidí regresar a la casa a preguntarle mis dudas a mi abuela. Al llegar, ella no estaba. Algo que me pareció extraño, ya que apenas podía caminar. Salí al patio trasero y caminé por el gran terreno llamándola. Casi al llegar a la bodega que tenían en el fondo del patio, vi que había una especie de puerta que daba al subterráneo. Sin pensarlo me introduje, alumbrando aquella oscuridad con la linterna de mi celular. El olor que salía de ese lugar era nauseabundo. No obstante, mi curiosidad era mayor, por lo que seguí bajando las escaleras. Al llegar abajo, noté con horror que mi abuela estaba abrazada a un cuerpo, con el que estaba rodeado de ramas y símbolos. A los lados habían imágenes de santos y ángeles. Toda una representación de locura perturbadora. «Abuela, ¿qué es eso?», pregunté ante su mirada de sorpresa.
Ella secó sus lágrimas y me dijo: «Al morir debes dejarme en este lugar. Solo aquí estaré segura de ellas». ¿Segura de quiénes? ¿A qué te refieres? Con dificultad se levantó, dejando el cuerpo en el suelo, y me entregó un libro con recortes y fotografías. Comencé a revisarlo, y pude ver que había imágenes de mi abuelo en su juventud. Un hombre que se veía muy guapo y gallardo. A medida que iban pasando las fotos, estas se iban tornando más sombrías. Habían imágenes de mis abuelos con una bebé en sus brazos, pero no había ninguna de mi abuela embarazada. Pero lo que me pareció más curioso y aterrador era que en cada foto en que aparecía la niña, se podía notar en el fondo la imagen de las 3 presencias que veía durante las noches. Tenían las formas de 3 mujeres, cubiertas completamente de negro. Mientras más grande aparecía la niña, esas entidades aparecían más cerca, al punto que cuando ya la niña creció, estaba con las sombras a su lado izquierdo, las sombras que acompañaban a mi madre. Abuela, no entiendo. ¿Quiénes son estas sombras? Vamos a casa. Allá te contaré todo. La ayudé a salir de aquel sótano con dificultad, y al llegar a la casa, con pesar me contó la historia. Hija, tú nunca debiste venir a esta casa. Tu presencia despertó entidades que estaban dormidas hace muchísimos años. Con tu abuelo fuimos víctimas de una gran maldición, que nos ganamos por tratar de engañar a las personas equivocadas. Cuando me casé con tu abuelo, intentamos en muchas ocasiones ser padres, pero pasaban los años y yo no me embarazaba. Me obsesioné con la idea de tener un hijo, aunque para tu abuelo esto era algo que no tenía mayor importancia. Él decía que me amaba y que eso era suficiente para ser felices. Que si Dios no nos había mandado hijos, debíamos aceptar su voluntad. Algo que yo no aceptaba. Fue por eso que le insistí en que me buscara un hijo. Que él me había prometido hacerme feliz ante el altar cuando nos casamos, y que debía cumplir con esa promesa. Tu abuelo, que siempre cumplía mis caprichos, hizo todo lo posible y me consiguió una hija. Ahí comenzó nuestra pesadilla. Una noche llegó a casa con tu madre recién nacida. Yo no daba más de felicidad. La tomé en mis brazos y desde ese momento la sentí mía. Pero con ella llegaron presencias que me atormentaban durante la noche, exigiéndome que les devolviera lo que les pertenecía. El miedo me estaba enloqueciendo, pero aún así no quería contarle nada a tu abuelo, hasta el momento en que los ataques comenzaron a hacerse físicos. Mi piel amanecía rasgada. Mi espalda estaba llena de cortes, los cuales no dejaban de sangrar. De mis pechos brotaba sangre, tal cual como si fuera leche. Así comencé a enfermar y a debilitarme. Obviamente los médicos no encontraban una razón lógica de por qué me pasaba todo esto. Fue por eso que ante la desesperación de tu abuelo, me confesó de dónde había obtenido nuestra hija. Él, para complacerme, enamoró a una bondadosa e inocente joven, a quien embarazó para luego arrebatarle a su hija de sus brazos. El dolor de aquella joven fue tan grande que no pudo superar su pérdida, quitándose la vida de la forma más espantosa que puedas imaginar. Tomó un puñal, clavándolo en sus pechos, de los cuales brotaba la leche para su hija arrebatada. Sin poder parar ese sufrimiento, siguió clavando en su vientre, hasta dejarlo completamente destrozado, para finalizar con una puñalada en el corazón. Yo escuchaba a mi abuela sin dar crédito a cada palabra que salía de su boca. Era como una película de horror que proyectaba en mi cabeza con cada frase. Abuela, lo que me cuentas es algo muy grave. ¿Eso quiere decir que esa mujer es mi verdadera madre? Pero, ¿por qué se representan esas 3 entidades? ¿Quiénes son? Aún no acabo con la historia, hija.
Aún hay algo peor. Aquella joven era la menor de 3 hermanas que tenían dones especiales. Ellas eran hijas de una poderosa curandera de la región. Pero al morir heredó sus dones a sus 3 hijas, Mila, Estela y la pequeña Irene. Mila tenía el don de saber el pasado de cada persona. De esa forma ayudaba a la gente, haciéndole saber de dónde provenían sus problemas y de qué forma superarlos. Irene tenía el don de la sanación. Ella, con sus infusiones, ungüentos y el calor de sus manos, podía curar cualquier mal. Por su parte, Estela tenía el don de la premonición. Fue de esa forma que le advirtió a Irene que no se involucrara con mi marido. Pero Irene, enamorada, no quiso escucharla, pese a que le advirtió la tragedia que se cernía sobre su familia. Después de la muerte de Irene, ambas hermanas vinieron a mi casa para llevarse a su sobrina, algo que obviamente yo no iba a permitir, por lo que las corrí de mi casa, diciendo que las mataría por brujas si se atrevían a molestarme nuevamente. Ellas en ese momento se retiraron, no sin antes advertirme que volverían, pero que la próxima vez ya no serían tan amigables. Cuando le conté a mi esposo lo sucedido, se enfureció, y como era un hombre muy respetado en el pueblo e influyente, las acusó de brujería a las autoridades, que eran nuestros mismos vecinos, ya que la ley en este pueblo no es la misma que en la ciudad. Aquí solucionamos todo en un consejo. Les contó todo lo que yo estaba padeciendo, diciendo que aquellas brujas me querían matar para robarme a mi hija. El pueblo rápidamente tomó cartas en el asunto. Fue en una fría noche que subimos a la colina en su búsqueda. Yo con mi hija en los brazos, les hice frente en forma desafiante, mientras los hombres las amarraban a un caballo, el que las arrastró hasta llegar al calabozo, en donde las encerraron. Pasaron días y semanas sin agua ni comida, atadas a una silla sin posibilidad de poder moverse, hasta que el pueblo decidió su destino. En la noche de San Juan, bajo la luz de la luna, se les hizo un improvisado juicio, el que determinó que debían morir quemadas. Se rumoraba en esos días que ellas, al estar inmóviles en el calabozo, sin tener más recursos que su voz y sus pensamientos, convocaron fuerzas oscuras para vengarse y liberarse. Algo que nosotros pensamos que no les había dado resultado, ya que el juicio había determinado su muerte. Al momento de amarrarlas a un tronco, ellas reían a carcajadas. Decían que por fin serían libres de un cuerpo material, que quedarían liberadas en alma para llevar a cabo su venganza contra todo el pueblo a quienes habían ayudado y les habían traicionado. Después de unos minutos en que se encendieron las llamas y sus cuerpos ardieron, pensamos que ya estaban muertas. Pero para asombro de todos los que estábamos presentes, volvieron a abrir sus ojos entre sus caras carbonizadas, emitiendo siniestras risas, dejando a la multitud enmudecida ante tal escena, solo escuchando sus tétricas voces, las cuales al unísono dieron el mensaje de que volverían por cada alma de los cuerpos que fueran enterrados en el cementerio del pueblo, para así atormentarlos por toda la eternidad. Seguido de eso, tu abuelo tomó un machete y separó sus cabezas de sus cuerpos, las cuales rodaron entre las llamas. Abuela, ¿es verdad esto que me cuenta? ¿Estás segura que no es una historia inventada para asustarme? ¿Qué más quisiera yo que fuera solo una historia, hija? Pero lamentablemente es tan real como tú y yo. Después de la muerte de las brujas, comenzaron a producirse extraños eventos en todo el pueblo. Las pesadillas se hacían recurrentes en cada persona. Los que se atrevían a caminar por la colina en la que está su casa dicen escuchar las carcajadas de las brujas. Además de sus muertes,
Los niños que nacían en el pueblo morían al poco tiempo, y los que lograban sobrevivir lo hacían en forma débil. Fue por eso que mucha gente se fue de este lugar, y fue por ese motivo que cuando tu madre se embarazó, con el dolor de mi alma debimos correrla, de tal forma que nunca más regresara a este pueblo. Tu madre jamás se enteró de su verdadero origen. Cuando fue creciendo, ella había heredado los dones de su familia, pero con la ayuda del cura del pueblo, se pudieron bloquear para que tuviera una vida aparentemente normal. Pero como viste en las fotografías, aquellas brujas jamás se apartaron de ella mientras vivió en la casa. Después de su partida, las cosas estuvieron en calma, pero con tu llegada, aquellas presencias se volvieron a despertar. Ahora sé que la maldición no se ha terminado, y que esperan por nuestros cuerpos que descansen en el cementerio, para venir por nuestras almas. Es por eso que a tu abuelo lo tengo en este sótano, y es por eso que te pido que cuando llegue la hora de partir, me dejes junto a él. La historia contada por mi abuela me horrorizaba, y a la vez me daba tristeza. Aquellas brujas fueron víctimas de un capricho, y se volvieron malvadas. Tenían una confusión. Cómo aquella amable abuelita había desatado toda una cadena de desgracias solo por su deseo de ser madre. Trataba de buscar una solución a todo eso, pero por más que pensaba, las ideas no llegaban a mi mente. Hasta que se me ocurrió invitarla a que fuera a vivir sus últimos días junto a mi madre. Después de todo, la había criado como a su hija, pero ella se negó, diciendo que debía afrontar su destino. Además, no quería separarse del cuerpo de mi abuelo, ya que le había prometido que sus restos descansarían juntos. Luego de tal conversación, se nos había hecho de noche. Me pidió que la llevara a su habitación, ya que se sentía muy agotada. La acomodé en su cama y me quedé a su lado en la silla, en donde también me quedé dormida. En la madrugada, nuevamente me desperté por el intenso frío. Me paré a encender la estufa, pero en ese momento sentí una corriente gélida detrás de mi nuca. Lentamente me volteé para quedar frente a frente ante esas tres entidades. Pude ver las caras quemadas de dos de ellas con sus ojos vacíos, mientras que la más pequeña tenía los ojos inundados de sangre, la que le escurría por su pálido rostro. La escena era espeluznante. Temblaba de frío, mientras un líquido cálido escurría por mis piernas. El miedo hicieron que no pudiera contener las ganas de orinar, dejándome aterrada y humillada. Rogué para que no me hicieran daño, pidiendo perdón por los actos de mis abuelos. Ellas, inmóviles, emitieron un gruñido, el cual se hicieron palabras. Eres una de nosotras. Es tu deber terminar con todo esto. Queremos descansar, pero mientras esa maldita mujer siga con vida, no lo lograremos. Debes tomar su vida. Con sus voces de ultratumba, me insistían a que matara a mi abuela, pero yo no podía obedecerlas. Yo no tenía culpa de nada. No podían obligarme a hacer tal atrocidad. Ellas, como leyendo mi mente, me dijeron nuevamente: si quieres acabar con esta maldición, debes hacerlo. Si no, la maldición se extenderá a nuestros mismos descendientes. Ella se lo merece. Por su culpa estamos retenidas aquí. No es la inocente mujer que aparenta. Ella acabó con tus antepasados. En ese instante me di cuenta que mi abuela había despertado y estaba atenta a las palabras. Luego de un momento me llamó diciendo: hija, haz lo que te piden. Yo ya estoy vieja y no tengo más razones para seguir en este mundo. Solo dile a tu madre que siempre la ame y que no nos guarde rencor por haberla corrido. Mas nunca le cuentes la verdad de su procedencia. Ahórrale ese dolor de decepcionarse aún más de nosotros. Me sentía en medio de una pesadilla,
y sentía que había perdido la cordura y el control de mis actos. Lentamente me acerqué a la cama de mi abuela, seguida de aquellas 3 brujas. Veía fijamente la mirada de mi abuela, quien demostraba dolor y cansancio. Con el corazón apretado y mis ojos nublados por las lágrimas, tomé su frágil cuello y con una fuerza que no creí tener, apreté de él, hasta que dejó de respirar, y sus ojos se despejaron al soltar las lágrimas contenidas. Solté su cuello asustada, como si hubiese despertado de un estado de inconsciencia, mientras las brujas a mi lado reían a carcajadas, sintiendo con asco el olor a muerte que salían de sus bocas. Les grité que se fueran, que ya había hecho lo que me habían ordenado, pero la más pequeña, quien siempre se había mantenido en silencio, me habló. Hiciste lo que correspondía. Yo soy tu abuela. A mí me debes lealtad. Más aún si no sabes lo que se siente que arranquen a tu hija de tu regazo, mientras la estás amamantando. He vagado durante décadas buscando a mi hija, la que me mandaron lejos de mi presencia, aún después de mi muerte. Ahora, al saber que ella está bien y que tú sabes la verdad de tu procedencia, me hacen estar en paz. Sigue tu vida, sin olvidar a dónde perteneces, y sin despreciar los dones que serán devueltos a nuestra descendencia. Después de decir eso, las 3 entidades se esfumaron entre la niebla, y el frío se disipó junto con ellas y sus siniestras carcajadas. Me quedé junto al cuerpo de mi abuela, recordando sus palabras, e hice lo que me pidió. Llevé su cuerpo junto al de mi abuelo, tomé el álbum de fotos y regresé a mi ciudad. Al llegar, le informé del fallecimiento de mi abuela a mi madre, y le entregué el álbum de fotografías, las cuales ya aparecían sin las imágenes de aquellas 3 sombras, lo que me hicieron pensar si en realidad todo lo vivido fue cierto, o una mera fantasía de mi ya perturbada mente. Pero en fin, por fin sanidad mental. Preferí olvidarme de todo lo vivido y regresar a la vida habitual. A pesar de los años que ya habían pasado que todo esto estaba olvidado, nuevamente el pasado se hizo presente. Yo ya me había casado y había tenido una hija, pero al ir creciendo, me di cuenta que no era normal. En sus primeros años noté como un par de veces había revivido o sanado animalitos. A un pajarito que estaba tirado en la entrada de la casa, aparentemente muerto. Luego, en otra ocasión, en que nuestro gato estaba a punto de morir, ella con sus manos acariciando su lomo, lo recuperó completamente. Entonces pensaba que solo era casualidad, pero cuando comenzó a hablar, me asombró aún más. Me contaba historias sobre las 3 hermanas que vivían en una colina. Esto me aterraba, pero también decía que ella sería feliz y yo también, que no había nada que temer. Fue ahí que me di cuenta que mi hija había sido heredada de los 3 dones de nuestros antepasados. En algún momento pensé en hablar con un sacerdote o alguien que fuera capaz de anularlos, pero después pensé que sería injusto quitarle algo que por herencia merecía. Muchas veces ignoramos nuestra historia familiar, sin encontrar la respuesta o sentido a algunas habilidades de nuestros hijos. Pero hay cosas que viven arraigadas a nuestra línea de sangre, que por más que tratemos de rechazarlas, son parte de nosotros, y así debemos aceptarlas y utilizarlas para el bien. Ya sea un don espiritual, o tal vez alguna habilidad o talento especial que nos diferencia de los demás, ya que no debemos olvidar que todos somos producto de lo vivido por nuestros antepasados.